En las últimas cápsulas hemos platicado sobre cómo los representantes estatales seguían con mentiras en la relación con su población civil. Si bien es cierto, también habíamos señalado que este tipo de conductas van a ser las excepciones dentro de las relaciones internacionales, habíamos mencionado que el principio de buena fe existe dentro del derecho internacional para evitar y sancionar este tipo de conductas por parte de los representantes estatales. De igual forma, si bien es cierto, existe la obligación de los estados de conducirse bajo el principio de buena fe, también vemos que la mayoría de los estados van a tener sus reservas respecto a las declaraciones que le hagan sus pares soberanas, y precisamente por eso existen los servicios de inteligencia y la labor de los diplomáticos para poder informar a sus autoridades de su estado nacional cuál es la realidad sobre cierto aspecto en el cual están haciendo una declaración pública las autoridades extranjeras. De esta manera, pues vemos nuevamente cómo este principio se vuelve a confirmar a lo largo de la última semana, justo en el contexto de la pandemia del COVID-19, porque vimos la publicación de varios informes de los servicios de inteligencia, especialmente los países del Commonwealth, que conforman los 5 ojos, que son los servicios de inteligencia de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, los cuales están abocados ahora para investigar y para determinar si la cepa del COVID-19, del coronavirus, fue genéticamente manipulada, y de igual forma para determinar si realmente, como lo dice el gobierno de China, la propagación inicial empezó en un mercado en la región de Wuhan, o para determinar si fue el foco en el cual inicia todo eso fue el Instituto de Virología de la también región de Wuhan. Entonces, como podemos ver, la comunidad internacional, no obstante el gobierno chino haya señalado su versión oficial, pues están tratando de asegurarse si están diciendo la verdad o no. Entonces, precisamente en este punto vamos a hacer el día de hoy un ejercicio teórico para analizar cuáles serían las consecuencias sobre 5 posibles escenarios precisamente del surgimiento de la pandemia del COVID-19. El primer escenario del cual estaremos analizando es aquel donde hubo una transmisión natural del virus de los animales al ser humano. El segundo escenario es aquel donde dicho virus fue estudiado en un laboratorio, pero accidentalmente fue liberado. El tercer escenario es nuevamente este virus naturalmente transmitido del animal al ser humano, estaba estudiándose en el laboratorio, pero deliberadamente fue liberado al medio ambiente. El cuarto escenario es de que este virus fue genéticamente manipulado, en otras palabras fue artificialmente creado, pero por accidente fue liberado. Y el último escenario es nuevamente de que el virus fue genéticamente manipulado, artificialmente creado y deliberadamente liberado. Como podemos ver, estos diferentes escenarios ya fueron algunos de ellos descartados por los servicios de inteligencia por parte de Estados Unidos, pero también es muy importante señalar que estábamos en un enfrentamiento propagandístico entre Estados Unidos y China. Nuevamente esto se da en el contexto de la Segunda Guerra Fría que estamos viendo desde el año pasado, que ambos estados le están librando, y especialmente Estados Unidos, con la finalidad de restarle poderío al gobierno chino, que literalmente surge y está teniendo una posición de poder que está poniendo en riesgo el liderazgo de Estados Unidos a nivel mundial. De esta manera, si bien los servicios de inteligencia ya han señalado que no fue creado artificialmente el COVID-19, que no fue manipulado genéticamente para ponerle todos esos genotipos de diferentes tipos de animales y facilitarle la transmisión del animal ahora al ser humano, pues vamos a ver que hay que tomarlo también con recelo, pues porque también estamos en una batalla ideológica entre los dos países en los cuales están peleando para poder establecer su verdad como la verdad absoluta dentro de la pandemia del COVID-19. De esta manera, pues vamos a ver que los escenarios que he descrito, los 5, van a tener diferentes consecuencias jurídicas dentro de la esfera internacional, y los 5 van a tener regulaciones diferentes también por parte del derecho internacional. Entonces, hablando del primer escenario donde hubo una transmisión natural de los animales al ser humano, donde no hubo ninguna intervención, aquí veríamos que la única obligación de derecho internacional para el gobierno chino sería aquella que encontramos reglamentada dentro del Reglamento Sanitario Internacional emitido por la Organización Mundial de la Salud, donde establece la obligación de cooperar con la Organización Mundial de la Salud, de notificarle a los miembros de la comunidad internacional sobre el surgimiento de un nuevo virus y de compartir esta información para poder tratar de contener la pandemia.
Aquí ya lo habíamos comentado en la cápsula anterior, que difícilmente se puede derivar una obligación en concreto en la cual podamos calificar que el gobierno de China cumplió con la misma o no, porque está redactada de forma tan amplia que vemos que el gobierno de China, especialmente con los comentarios que ha hecho la Organización Mundial de la Salud, donde han alabado la reacción que tuvo dicho gobierno en la contención misma de la pandemia y la cooperación que está haciendo al día de hoy, y justamente vemos el contexto de la diplomacia de las mascarillas, la diplomacia médica que está haciendo China para tratar de lavar su imagen a nivel internacional, pues difícilmente pues vamos a poder señalar, aun cuando Estados Unidos lo diga, que ocultaron la información, que callaron las voces que trataban de alertar de esta nueva propagación de un nuevo virus y que actuaron de forma negligente, pues difícilmente vamos a poder señalar que violentaron esta norma de derecho internacional. Asimismo, también está en duda si esta obligación de derecho internacional se puede cristalizar realmente como obligación, como tal, y pudiera adjudicarse ante un tribunal internacional. Entonces, pasando al segundo escenario, donde vemos que este coronavirus, que fue llevado a un laboratorio para poderlo estudiar, pues aquí vamos a ver que no existe ninguna prohibición por parte del derecho internacional para realizar este tipo de conductas, porque podría argumentarse por parte del gobierno chino que lo estaban analizando para poder determinar o para poder encontrar una vacuna en caso de que se pudiera llegar a una propagación o la transmisión de los animales al ser humano. De esta manera, pues vamos a ver que en el segundo escenario, donde fue estudiado en un laboratorio pero accidentalmente liberado, o que estaba siendo estudiado en el laboratorio y deliberadamente liberado al medio ambiente, pues aquí vamos a ver que el punto de partida va a ser el trabajo de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas en su proyecto articulado relacionado a actividades permitidas por el derecho internacional, pero peligrosas y que pueden tener una afectación transfronteriza. De esta manera, pues vamos a ver que el derecho internacional, especialmente la labor de la Comisión de Derecho Internacional, cuando está hablando de estas actividades permitidas, pero con un posible riesgo transfronterizo, pues señala que los estados deben hacer todo lo posible para contener la propagación de dicho daño dentro de su territorio y evitar que se derrame a los estados aledaños. Una vez que se derrama a los estados aledaños, existe la obligación de cooperar para minorar el daño, para pararlo, y de igual forma existe la obligación de reparar el daño causado tanto al Estado como a los individuos. Esta obligación la vamos a ver contenida en la máxima sic ut tuo alienum non laedas, la cual ya habíamos platicado en cápsulas anteriores, la cual va enfocada a que un Estado tiene la obligación de no usar su territorio para causarle un perjuicio a un tercer estado. Especialmente también la vimos retomada en el laudo arbitral del arbitraje Trail Smelter Arbitration entre Estados Unidos y Canadá, la cual hablaba sobre contaminación transfronteriza. Asimismo, la vemos codificada en los principios de Río en materia ambiental, y finalmente la Corte Internacional de Justicia, en su opinión consultiva sobre la legalidad del uso de las armas nucleares, también señaló esta obligación de prevenir un daño transfronterizo. De esta manera, pues vemos que el gobierno chino no está violentando ninguna obligación de derecho internacional al estudiar este coronavirus, pero en el momento en el cual accidentalmente se liberó, pues tenía la obligación de cooperar con el resto de la comunidad internacional para contener el daño causado, y de igual forma surge la obligación de reparar los daños. La reparación del daño pues tiene que ser de forma rápida y de forma adecuada, con la cual se satisfaga las repercusiones que haya tenido de forma negativa, tanto en lo individual con las personas como en los estados. Entonces aquí vemos que el gobierno de China sí ha habido una cooperación, y justamente esta obligación de prevenir también la podemos ver retomada en el Reglamento Sanitario Internacional. Entonces en ese sentido pues vemos que está cubierto la actuación del gobierno chino. Sin embargo, sí surgiría la obligación dentro del derecho internacional de reparar el daño causado. Ahora, ¿qué tal si esta liberación del virus haya sido a propósito? Pues aquí es muy importante determinar si la actuación del individuo que lo liberó a propósito pues fue concertada o se le puede atribuir al gobierno chino, o si ese individuo actuó de forma individual y de forma separada y no siguiendo la instrucción de nadie. De esta manera, pues aquí vamos a trasladarnos a la esfera criminal. Si bien es cierto, siguen todavía las obligaciones que habíamos comentado hace un momento,
de reparar el daño causado, especialmente por haber permitido que su territorio fuera empleado para causar este perjuicio de forma transfronteriza, pero ahora nos enfocaríamos a lo individual. Entonces aquí tendríamos que el gobierno de China tendría que investigar quién lo liberó, y aquí podemos caracterizar el comportamiento de tal persona dependiendo de la justificación, el mens rea que haya tenido para realizar dicha acción, lo podemos caracterizar como una actuación o como un crimen de terrorismo. Aquí pues vamos a ver la obligación de China de investigar y de sancionar a dicha persona, y aquí vamos a ver que también surgiría una jurisdicción concurrente por el resto de la comunidad internacional, porque también ha habido afectación en todo el mundo, especialmente por la muerte de más de 225,000 personas a nivel mundial por la propagación del COVID-19. Entonces, de esta manera, pues en lo individual se tiene que sancionar a la persona, y en caso de que no lo quieran sancionar, surgirán otras obligaciones como el principio audere adjudicare, en la cual lo tendrían que extraditar en caso de que alguien más lo pidiera, o sancionar. De igual forma, pues se tendría que deslindar el gobierno chino para poder demostrar a la comunidad internacional que está actuando siguiendo una debida diligencia para poder sancionar a dicha persona. Entonces, como vemos, el primer escenario solamente sería aplicable el Reglamento Sanitario Internacional. El segundo escenario aplicaría ya el trabajo de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas sobre actividades peligrosas pero permitidas bajo el derecho internacional. El tercer escenario, cuando fue deliberadamente soltado este virus al medio ambiente, pues tendría que haber una sanción respecto al individuo que causó dicho daño. Y ahora pasaríamos al cuarto y el quinto escenario, los cuales tienen como común de que el coronavirus, el COVID-19, haya sido genéticamente modificado, haya sido artificialmente creado por el ser humano, y el primer escenario es que accidentalmente haya sido liberado. En este primer escenario, pues ya veríamos que hay una violación al derecho internacional, en específico a la Convención de Naciones Unidas sobre Armas Biológicas de 1972, en la cual existe la prohibición de realizar este tipo de experimentos en lo que sería la producción y el almacenamiento de armas biológicas. Entonces aquí veríamos ya una violación por parte del gobierno de China, en la cual aquí nos deberíamos de preguntar si estaba realizando tal experimento con la finalidad de emplearlo como un arma biológica. Aquí vamos a ver que las armas biológicas, en conjunción con las armas químicas y las armas nucleares, van a ser la trilogía, la troika de armas de destrucción masiva, las cuales están prohibidas por el derecho internacional. De esta manera, pues vemos si el gobierno de China estaba realizando en este Instituto de Virología en Wuhan este tipo de experimentos, pues vamos a ver claramente una violación a la Convención de Naciones Unidas del 72, y de igual forma pudiera hablarse una violación de lo que sería el Protocolo de Ginebra de 1925, en el cual se prohíbe el uso de armas biológicas en lo que serían conflictos armados. Pero este último convenio sería mucho más aplicable para el último escenario, donde deliberadamente haya sido soltado este virus dentro de la población civil. Regresando al cuarto escenario, donde por accidente se haya soltado, pues ya vimos que es una clara violación a la Convención del 72, y aquí nuevamente surgiría ahora la responsabilidad de China por la violación a dicha convención, y de igual forma pues podríamos ver que sí procedería una demanda a nivel internacional en caso de que se le pudiera encontrar una jurisdicción o una cláusula jurisdiccional que le permitía a un tribunal internacional el conocer de dicho asunto. Nuevamente surgiría la responsabilidad de China y tendría la obligación de reparar el daño causado. Y aquí de igual forma pues vamos a ver tendría que determinar la responsabilidad individual, en el cual pues vamos a ver que la propia elaboración de armas químicas en sí pues pudiera ser categorizada como un crimen internacional. Pero bueno, esto se va a evidenciar de una forma mucho más clara en el último escenario, donde vemos que es el escenario donde genéticamente fue creado este COVID-19 y deliberadamente fue soltado a la población civil. Aquí vamos a ver en sí nuevamente la violación a la Convención de Naciones Unidas del 72, y ahora sí la violación al Protocolo de Ginebra del 25, donde haya sido un uso deliberado de un arma biológica. En ese sentido, aparte de considerarse en sí un crimen internacional el uso de armas biológicas, también podemos caracterizar los efectos que ha tenido, en otras palabras, la muerte de las más de 225,000 personas a nivel mundial como un crimen de lesa humanidad.
Aquí es muy importante señalar que está prohibido el uso de armas biológicas dentro de los conflictos armados, pero aquí claramente vemos que no hay ningún conflicto, sino que simplemente estamos en tiempos de paz. Entonces sería más aplicable el segundo escenario como un crimen de lesa humanidad en el cual se tiene que atribuir la responsabilidad a la persona que deliberadamente lo liberó el virus y pudiera categorizarse también como una actividad terrorista que estuviera actuando de forma independiente y no como bajo las instrucciones del gobierno chino. En caso de que hubiera sido el gobierno chino o ya un grupo terrorista, aquí pudiera darse el pie a lo que sería la invocación de la legítima defensa. En ese sentido, primero hay que analizar si la liberación del virus se podía categorizar como un ataque armado. Aquí vemos que engloba mejor la versión en francés del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, la cual habla de una agresión armada, y aquí es muy importante hacer referencia a la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se define la agresión. Entonces vemos que el liberar este virus, en caso de que fuera por parte del Estado, pues sí, claramente vamos a ver una agresión, y en caso de que haya sido un grupo de terroristas, también se puede categorizar como un ataque armado en el cual un Estado pudiera invocar el derecho a ejercer la legítima defensa, bajo aquí el artículo 51. Aquí es muy importante señalar que al haber una afectación tan masiva a nivel mundial, pues vemos una multiplicidad de actores que pudieran invocar el uso de la legítima defensa, y aquí lo más razonable que es que se pudiera desarrollar una defensa colectiva bajo la Carta de las Naciones Unidas o bajo los instrumentos regionales como la Carta de la Organización de Estados Americanos o la OTAN, donde al haber una afectación a uno de sus Estados miembros, toda la colectividad pudiera responder. Aquí es muy importante señalar, y aquí siguiendo lo que serían las conclusiones de los servicios de inteligencias, que los coronavirus por lo general no se recomienda el emplearlos como armas biológicas porque difícilmente se puede controlar el virus, la propagación del mismo como una arma. Aquí vemos una contaminación masiva, entonces vemos que difícilmente pues, se podría invocar realmente la legítima defensa, pues porque la legítima defensa siempre va encaminada para tratar de detener ese ataque que está habiendo por parte de un Estado en específico o de un grupo terrorista. Entonces de esta manera pues no va a haber una forma en la cual se pudiera finalizar este ataque porque no se puede controlar la propagación del coronavirus. De esta forma, pues difícilmente, ya hablando en términos técnicos, podríamos ver que se pudiera argumentar la legítima defensa, sino que simplemente aquí estaríamos ante una agresión, ya sea por un gobierno en específico o por un ataque ya de un grupo terrorista. De esta forma, pues nuevamente surgiría responsabilidad penal individual o estatal, dependiendo si se lograra determinar que fue un arma biológica. Como podemos ver, son muy interesantes todos esos escenarios y para cada uno de ellos va a haber una diferente regulación bajo el derecho internacional, así como van a haber diferentes consecuencias. En los últimos dos escenarios también va a haber la obligación por parte del gobierno chino de otorgar reparaciones como aconteciera en cualquier conflicto armado, y bueno, cada una de esas va a tener un diferente contexto. Va a ser muy importante seguir analizando toda esta perspectiva, especialmente por el escenario de enfrentamiento propagandístico que estamos teniendo Estados Unidos con China, especialmente por esta lucha por el liderazgo a nivel mundial. Así que en próximas cápsulas estaremos platicando más sobre el tema, así que muchísimas gracias por su atención. No lo olviden dar like al video, dejarme sus comentarios, suscribirse al canal y vernos en próximas cápsulas. Muchísimas gracias.